¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches. Buen lunes, buen arranque de semana. Claro, todavía no empezó la dinámica, pero tenemos una semana corta, tan intensa, tan apasionante y tan fría, que uno tiende a pensar que en realidad esto es la prolongación de un fin de semana largo, de descanso para muchos. Y ciertamente para algunos lo ha sido, pero no para la inmensa mayoría, que me da la impresión ha estado en otras cosas, ¿o no, Nacho? Sí. Con toda la dinámica de los acontecimientos. Lourdes, por lo pronto vos no fuiste a Comodoro Pi. No, estuvieron cerrados los tribunales, por suerte no hubo movimiento. Solamente todo estará supeditado mañana. Vamos a ver mañana. Se dice de todo para mañana, ¿no? Allanamientos, órdenes de detenciones, en fin, está muy complicado. Alejandro, estuvo muy movida la política en la provincia de Buenos Aires. ¿En un rato vas a contar algún detalle? Porque el fin de semana tampoco pasó inadvertido para los que están armando el 2019. Efectivamente, hubo de todas las visitas por el conurbano. ¿Vos sabés que las bajas temperaturas congelaron el agua de un dique? El dique Brisoli, Plas Brisoli en Malargüe, en la provincia de Mendoza. Mirá. Y la mínima hoy traspasó los 10 grados bajo cero en Córdoba. Está pagando caro la huida del invierno, ¿eh? Porque veníamos de casi de los 23, 24 del sábado. Todavía tremendo, no se fue. La gripe a la orden del día. Todavía no se fue. Bueno, no llueve, por cierto, y tenemos cierta tranquilidad en la materia esta semana. Tal cual, 70% es la humedad, 10 grados es la temperatura actual. Van a continuar estas temperaturas bajas, así que atención a aquellas personas que van por la ruta tempranito, atención las neblinas. Y por el otro lado, abrigarse, que mañana comienzan los chicos las clases, después de este feriado largo, y van a tener que ir bastante abrigados porque las temperaturas van a ser extremas. 3, 4 grados se esperan bien tempranito, después va a ir ascendiendo, pero no va a pasar de los 12, 13 grados. Así que una semana fría por lo que resta. Sí, efectivamente. Bueno, tras 617 días perdió nomás la punta, me refiero a Boca. Noticia, tapa de los diarios de mañana para salir de la coyuntura. En términos deportivos, perdió 2-0 frente a Estudiantes. ¿Estás contento? Por lo cual estamos de parabienes. ¿No te vi en la cancha el domingo? ¿Están contentos? El sábado a la noche. No pude. ¿Vos tampoco, Lourdes? No pude porque tenía teatro. Pero estuviste bien acompañado por muchos amigos. Sí, muchos amigos acompañando a la patriada. No pudimos. Tremendo lo del arquero de Belgrano. ¿Saben lo de River que tienen que pegarle al arco? Sí. Más cuando juegan en Monumental. Gallardo sabe que tenemos que poner 2 delanteros en River. Lo dejás. Hoy vino. Dejás a River. Volvés a jugar el partido 10 veces y la ganás 9 veces. No lo ganás nunca con ese equipo así como está conformado. Si el arquero rival, si el arquero rival fue figura. Y el nuestro también. Ay, qué alivio que hablaron de otro tema. Arrancar con otro tema. No me hagas acordar de ese River. Ese feriado. Menos mal no fue. Bueno, nos metemos de lleno en los temas. Aquí hay dos economistas para hablar de uno de los grandes capítulos de esta semana que tiene que ver con la economía, la alta preocupación sobre lo que está ocurriendo con los bonos argentinos en el exterior, con los ADR, pero al mismo tiempo por otra vez todo lo que hay en torno al estrés cambiario y en definitiva el intento del gobierno por inyectar algo de confianza que ciertamente parecen los mercados no tenerle al propio gobierno, con un esquema en el cual muchos están advirtiendo que todo trasciende incluso a la mismísima política económica del presidente Macri. Con la expectativa al mismo tiempo de que tenga que repensarse el acuerdo con el fondo mucho antes de lo que algunos presagiaban y con la inflación más la recesión a flor de piel y en un contexto de una combinación casi letal para muchos sectores, particularmente los más postergados en la Argentina, que van a reflejar las estadísticas probablemente cuando tengamos que hablar de pobreza. Más allá de eso, de lo cual vamos a hablar un ratito, después está todo el otro capítulo, que es el judicial y al mismo tiempo cómo esa dinámica de lo que está trascendiendo de Comodoro Pi activa, realinea y acelera los tiempos políticos. La oposición y el propio oficialismo. Digamos, básicamente el gobierno va a intentar esta semana acercar posiciones por el tema presupuesto, Nacho. Sí, para el día jueves convocan a los ministros de cada provincia. En su momento sonaba la posibilidad de que vinieran gobernadores para una gran foto. Bueno, esta semana al menos por ahora no va a ser así. Solamente ministro de Economía van a intentar pulir el presupuesto. Hay muchos puntos de acuerdo, también hay diferencias, algunas manifiestas, como lo manifestábamos la semana pasada, el Fondo Federal Solidario, el Fondo Sojero, es motivo de enojo de los gobernadores. Algunos van a terminar aceptando, otros la van a pelear hasta el final. Se supone que los números estarían cerca, los 100.000 millones de pesos que tienen que ajustar las provincias ya estarían saldados con el Fondo Sojero, el Fondo Solidario y los 40.000 millones de pesos del subsidio a los al transporte. Así como le recortan a la provincia y a la ciudad, también al interior. Hoy Lifshitz dijo que va a plantarse en la idea de que
se elimine el fondo sojero. Claro. Tucumán fue a la justicia, presentó un amparo el viernes y mañana van a ir los intendentes del PJ de la provincia de Buenos Aires a también hacer un recurso de amparo en territorio bonaerense. Efectivamente, recordemos que en la provincia de Buenos Aires los intendentes de todos los partidos han dejado de recibir plata, primero por el porcentaje que recibían a través de la tarifa de los servicios eléctricos y también de gas, y ahora también del fondo sojero. En algunos municipios estaban hablando de arriba de 200 millones de pesos, los más importantes, los que más coparticipación reciben. Bueno, son los que más van a sufrir, y fíjate que la mayoría se dividen exactamente en peronistas y de Cambiemos. Hablando del conurbano, estuvo activo Agustín Rossi, también Alberto Rodríguez Sá, dos de los que dicen que quieren ser candidatos a presidente si es que Cristina Fernández de Kirchner no fuese, digamos. Se dividieron las secciones electorales. Agustín Rossi estuvo en la primera, en la zona noroeste, visitó San Martín. Ahí se vio claramente la división que existe en el peronismo, porque a la mañana estuvo participando de actividades con el intendente Gabriel Catopodis, que dijo que va a ser su candidato si Agustín Rossi se mantiene, y después participó con un dirigente opositor a Catopodis dentro de la interna del peronismo, como es Hernán Lecher, de Unidad Ciudadana. Después se fue a Tigre, también ahí estuvo con el intendente Zamora, pero ahí Zamora tiene más compactado todo lo que es el peronismo. El interrogante es qué va a hacer con Sergio Massa, que ya dijo claramente que no va a estar ahí. En la zona sur, al mediodía, Alberto Rodríguez Sá estuvo con Ferraresi, Jorge Ferraresi, en Avellaneda, y ahí dijo que se tienen que dejar de especular y que en septiembre y octubre tienen que estar listas las candidaturas, ratificar a Cristina Fernández de Kirchner como candidata. Esto lo dijo también en La Plata, donde en un plenario participó con toda la gente de la 8ª sección electoral, dando puntapié, vamos a decir, a todo esto. La coincidencia va en el sentido de qué hacer con el caso de los bolsos. Para todos, Agustín Rossi, para todos los peronistas, es una maniobra del gobierno y no quieren que Cristina Fernández de Kirchner pierdan sus fueros porque ellos consideran que al otro día va presa y empieza a generarse todo otro camino derrotero para ellos. Por eso decía que acelera la dinámica electoral también la cuestión de la investigación de Bonadío con Stornelli y el otro fiscal Rívolo. Porque efectivamente hay que ver cómo se planta Pichetto el próximo miércoles. En el peronismo dialoguista dicen que va a haber efectivamente número y quórum para empezar la discusión, a diferencia de lo que pasó el miércoles pasado. Mañana hay una marcha que hay que ver qué volumen y qué peso específico tiene frente al Congreso, pidiendo por que le quiten los fueros a la expresidenta y al mismo tiempo por la ley de extinción de dominios, que a propósito el proyecto que viene de diputados es definitivamente muy malo. ¿En qué quedó? Pero hay que cambiarlo, hay que hacer la ley, digamos. Hay que modificarlo en todo caso si eso es lo que se quiere. ¿En qué quedó aquel movimiento de los propios legisladores diciendo nosotros nos vamos a sacar nuestros fueros, deshacernos de nuestros fueros? Eso era Massa. Bueno, pero después lo firmaron todos. Claro, pero sí, eso algunos. es inconstitucional igual, eso no pasa a la Constitución. Los fueros se lo otorga la Constitución al legislador, no se lo otorga un legislador de turno que quiere hacer una medida populista. Pero 2/3 partes del cuerpo sí puede sacárselo. Pero es una atribución constitucional los fueros. Los fueros protegen al legislador. Está bien. No al legislador, a la banca. La Constitución dice que eso es para cuando vos hablás. No cuando estás imputado de enriquecimiento ilícito ni de los procesamientos Además, que tiene la Cristina. Constitución Todo eso fue por ley. No tenía previsto. ¿Vos decís que no? No es cuando habla. Eso también es una gran mentira de sectores que, ligados a la transparencia, intentan pasar una ley. Claro. Los fueros son de la banca, ni siquiera del legislador. Mientras ese senador, bueno, le puede sacar los fueros. Exactamente. ¿Sabes por qué, Paulino? Porque y justamente debido que entonces no tiene... Luis Barrio Nuevo. Cuando le sacan el fuero por la mayoría de 2/3, sí. Ah, bueno, por eso. Entonces, lo que debería ocurrir no podés es que... derogar por ley los fueros. Los fueros no se regulan pero por ley. nadie habla de derogar por ley. Claro. La marcha es para que le saquen los fueros como corresponde y como ajustado a la Constitución se establece. Alejandro, 2/3 partes de los miembros presentes. No, pero Alejandro Yo pensé preguntaba que sobre había la quedado norma esa. Esa norma aquel proyecto. no pasa el filtro constitucional. La norma que planteó el Frente Renovador, Graciela Camaño en su momento, etcétera. Sí.
Pero Independientemente de todos eso... habían adherido, a eso voy. Independientemente... No, todos no. No, todos no. El Frente para la Victoria no, Unidad Ciudadana tampoco, Pichetto y muchos en el tampoco. peronismo tampoco, y Pichetto Pichetto tampoco. el Solo por Renovador. citarte algunos casos. Y el Frente Renovador no tiene senadores. Con lo cual, digamos, se convierte en inerte, digamos, el frente. Ahora, o inocuo. Lo que sí quiero marcar es, efectivamente podría haber habido un gesto de la expresidenta. Claro. Eduardo Angelós, cuando fue investigado, en algún momento, hace 30 años casi, se quitó los fueros, dijo, apártenme. Ella impulsó que lo echaran a Luis Barrionuevo con menos sentido de lo que ella podría llegar a ser ahora investigada. Bueno, cuando era titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, creo. Efectivamente. Y bueno, por eso siquiera condena tenía Barrionuevo. Cuando ella le impide el ingreso a Romero Feris, que había ganado por el voto popular el ingreso al Senado como senador, basó su argumento en que estaba procesado en diferentes causas y que no tenía el decoro para estar dentro del Inhabilidad recinto. moral. Por inhabilidad moral, ella misma. Un discurso que ahora, si lo podemos encontrar ahora, lo vamos a leer porque es descriptivo. Lo que pasa es que la defensa de ella es que es una persecución política. Ella no reconoce que ninguna de las causas en las cuales está procesada o está con elevación a juicio oral sean verdaderas. Ella considera que todo esto es una persecución política y que tiene que ver desde la asunción de Mauricio Macri. Lo ha dicho en cada uno de los escritos de descargo que ha presentado en cada una de las causas. Ella considera que es una persecución. Nos vamos a meter recién en un ratito con Lourdes en toda la explicación de lo que se viene en el derrotero judicial y a propósito de lo que ha pasado, este verdadero vendaval en los últimos 15 días, que a mi gusto es absolutamente extraordinario, lo he dicho en más de una oportunidad. No hay vuelta atrás, ya excedió lo que Bonadío quiera o deja de querer, lo que los fiscales quieran impulsar o dejar de impulsar, lo que el presidente le guste o le deje de gustar, lo que la expresidenta diga respecto a si es una persecución o no lo es. Yo nunca vi en una causa tantas personas coincidiendo en un eslabón adicional, es decir, aquel que pagó diciendo pagué, aquel que cobró diciendo cobré, aquel que transportó diciendo transporté y aquel que dijo llevé diciendo efectivamente yo lo hice. Nunca. No, y además la declaración de uno de los suyos, porque hay una declaración de un imputado colaborador que es Jorge Neira, que es el 2, digamos, el gerente de electroingeniería. Gerardo Ferreira es un allegado al kirchnerismo acérrimo, que ha tenido obras y que la sigue teniendo hoy, electroingeniería, y cuando te cuente lo que dijo Jorge Neira en la justicia te va a sorprender, porque habla de cantidades de sumas de dinero, Paulino, que son grandes. O sea, Neira, que efectivamente su testimonio permite, desde el sector empresario cercano al gobierno, dar cuenta de lo que hasta aquí ni el sector empresario cercano al gobierno ni los exfuncionarios daban pie o validez, porque sostenían que todo lo que se decía o se dejaba de decir eran de sectores muy contestatarios al kirchnerismo, empresarios o exdirigentes o exfuncionarios, o de sectores que querían dañar explícitamente a la expresidenta. Acá el testimonio que Lourdes te va a contar en un ratito es de alguien que estaba en una empresa básicamente enrolada en el kirchnerismo y cuyo gerente general, dueño de electroingeniería, dijo explícitamente en la justicia que él ahorraba en pesos y que daba como aportes por afinidad ideológica a las campañas del Frente para la Victoria pesos porque consideraba que el dólar es un instrumento de dominación y consumista. ¿Correcto? Sí. El mismo que estuvo preso con Zanini en un penal con Zanini, a quien le decían el cuadro del comunista, digamos, ¿no? El chino, por esa afiliación al comunismo que Zanini tenía, estuvo preso ya en los 70 en la provincia de Córdoba. Bueno, en eso Neira, digamos que no se desdice con Ferreira, porque dice que los bolsos eran de pesos, aunque hay una situación que no son pesos. ¿Me contás el capítulo del FLAM? Porque antes de meterme en la economía, yo les planteaba fuera de aire, digo, qué difícil es discutir cuando no se escucha, digamos. Y lo más viralizado en redes sociales, lo que ha ocurrido el fin de semana, lo que ha penetrado como la política no entra en muchos sectores de la sociedad, es un sketch casi, que en una entrevista con Fantino, que casualmente vi, observé, me llamó la atención, pero no para tanto, Alfredo Casero hizo y dijo. Sí. Y que el gobierno cazó el guante y dijo, bueno, acá tenemos a alguien que juega a favor, nos da cierto aire. Lo vemos, ¿te parece? Y después comentamos qué se dijo. Por la duda que no lo hayan visto.
De Macri, ¿qué pensás? Pues no está el país como creyeron que iba a estar a esta altura de la tournée. O sea, está parado, económicamente está frenado, hay Pero yo te hago una cosa, que yo, la verdad, porque vamos a decir la verdad. A vos se te prendió fuego la casa. Dale, sí. Se prendió fuego la casa. Vos tenés una familia, son 12 de familia. ¿Está? Entonces se te prendió fuego la casa y hace frío afuera. ¿Está? Vienen los 12 y dicen, ¡queremos flan! ¡Queremos flan, papá! ¡Flan! Pero vos decís, tratá de decir, no, bueno, pero disculpame, ¡flan! Pero no, ¡Flan! Pero, ¡Flan! Pero, ¡Queremos flan! Pero ¡Flan! ¡Bum, bum! ¡Flan! ¡La chota, papá! ¡Flan! 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 Pero que vamos a... ¡Flan, flan, flan, flan! ¡Flan, flan! ¡Hijo de puta, no nos da flan! ¡Queremos flan! Bueno, ¡no anda la heladera! ¡No anda la heladera! ¡Está todo quemado y no anda la heladera! Vamos a conseguir llegar el flan. Ya viene el señor que quemó la casa, decime. Ya viene el señor que quemó la casa. No, es amigo mío, no, él no la quemó. Quiero flan. Y así no vamos a poder hacer una mierda. Quiero flan. No somos boludos, ya lo sabemos. Ya le encontramos toda la vuelta a todo. No somos boludos, somos ciudadanos y lo vamos a hacer cagar en las urnas por chotos y por cómplices de todo esto. No pueden ser cómplices de todo esto porque la gente se ha muerto por estos ladrones. Sí, yo allí estaba, no sé si se escuchó, bueno, allí estaba Alfredo Casero. Bueno, el gobierno esto, Paulino, fue como un espaldarazo. Yo creo que como pocas personas, como pocos estrategas de campaña, Alfredo Casero resumió lo que piensa en el gobierno, lo que vengo escuchando desde diciembre de 2015, que asumió este gobierno, ante cada crítica, ante cada cuestionamiento sobre la situación de la economía. Cuando vos planteabas, bueno, pero el segundo semestre, flan. El resumen era pero ante la devaluación, flan. Y así sucesivamente. Lo que pasa es que nadie lo expresaba en el gobierno. Casero le puso palabras o le puso un sketch a la sensación que hay en el gobierno. Lo celebraron, por eso cuando yo vi el video temprano de Casero, pregunté, todos estaban exultantes. No me imaginaba que el propio presidente... dio la señal, ¿no? Claro, con esta foto, esta no imagen. me imaginaba que el propio presidente iba a subir este flan, ¿no? La noche, el sábado a la noche. Ahora, Nacho, quiero trascender. Esto es penoso. ¿Por qué es penoso? Me hago cargo. Porque esto invalida toda la impericia en la administración de la política económica. Porque es este el gobierno que sobreestimó sus propias cualidades. Es este el gobierno el que sobreestimó lo que era capaz de hacer y por sobre todas las cosas minimizó los graves problemas que tiene la economía. Es este el gobierno que equivoca la estrategia. Con el diario del lunes puede ser más fácil, pero es este el que por impericia, acción o omisión genera una situación que es letal para muchos sectores que incluso acompañaron al gobierno. Macri puede comer el flan, hay otros que no pueden. Entonces, cuidado, porque los que fuimos contestatarios de 678, no podemos no ser contestatarios con esta idea de cada vez que le reprochás algo, flan, cada vez que... Pero ¿cómo estábamos? No, pará, porque en el medio está la dinámica de... A los científicos del CONICET le recortaron el presupuesto. A los docentes universitarios en lo que va del año le van a otorgar el 10,8%. Por eso hay un paro por tiempo indeterminado. Nadie en su sano juicio puede pensar que alguien que aumenta el salario en todo lo que va del año 10,8 está ni siquiera empatando a la inflación, que en lo que va del año cifra oficial está arriba del 20%. Y estamos hablando de los sectores a los cuales supuestamente más fondos le tenés que destinar porque de ahí depende en buena medida el futuro de la Argentina. Por eso la sociedad argentina requiere e implora justicia, porque si no se pasa de la lógica binaria de 678K al 678M, lo que necesita la sociedad argentina, más allá de cualquier cosa, es justicia. Y justicia rápida, porque si no pasan los gobiernos, ya van 4 años de gobierno de Macri y se sigue hablando del kirchnerismo. ¿Por qué se sigue hablando del kirchnerismo? Porque hay muy pocos presos del kirchnerismo en cuanto a la toma de decisiones. No está presa Cristina, tendría que estarlo. No está preso Máximo Kirchner, tendría que estarlo. Recién estuvo preso Julio De Vido el año pasado, hasta ese momento no estaba. El vicepresidente Vudú recién empieza a pagar condena ahora.
todos tienen que pagarlo, porque si no pasamos de un lado a otro y en 4 años de gobierno hay gente que, como dice Paulino, no come flan. Y es importante esto, Nacho, respecto a que la celeridad en la justicia es lo que, digamos, elimina la sospecha. 2005 se sabía esto que estamos discutiendo, 13 años después, Paulino. La única forma de ponerle... ¿2005 se sabía todo esto? 2005. Lo que pasa es que se sabía también, y se es un sabía argumento... que se presentaron pruebas en el 2007 y en el 2006. Labaña se fue, le encontraron... Bueno, después en 2008 se sacó una foto Labaña, ¿no? Con Kirchner en la Quinta Olivos también. Y después, también. Y lo último, después cuando asume el actual presidente de la Nación, la Corte Suprema saca aquella ratificación del 15% para todas las provincias, lo cual le modifica la forma de negociar a este gobierno. Y después, los que hoy están discutiendo si dan o no el fuero, si dan o no la posibilidad de allanamientos, ninguno se hizo cargo. A ver, si a mí me agarran con la mano en la masa, lo primero que me entrego y veo como zafo. Pero no es el caso de Cristina, que dice que nunca vio nada. Sí. Bueno, Marcelo Elizondo, gracias por este ratito. Un gusto. ¿Qué tal? Gabriel. ¿Cómo plantearlo? La economía... ¿Tiene un plan el gobierno? ¿Hay un programa económico? Sí, yo te diría que hay un programa, primero una idea de rumbo, hacia dónde va, ¿no? Normalización económica externa, la idea de ir bajando el déficit fiscal, etcétera. El gobierno se planteó una estrategia gradualista, digamos gradualista muy light, o sea, de muy poco ajuste, donde aparentemente tenía el visto bueno de los mercados internacionales, que decían, bueno, si el rumbo es el correcto, financio. Ok. En algún momento, por un acúmulo de situaciones, no porque el gobierno no haya cumplido la parte fiscal, sino por otras circunstancias, dijo, no te presto más, ahora no hay más plata. Y entonces el gobierno tiene que recalcular. Y ahí pasa un gradualismo, yo diría un gradualismo hard, que es todo este ajuste de 1 punto y pico del PBI para llegar a 1,3 de déficit primario, hay que agregarle casi 2,5 puntos, 3,7 de déficit, digamos, para el año que viene. O sea que no es un gran ajuste, porque un gran ajuste, por lo menos decir, no, el gran ajuste sería no tengo más déficit y ni siquiera necesito endeudarme o incluso cancelo deuda. Ese tipo de cosas está fuera de discusión en este momento para el gobierno y para la sociedad política. Quizás no esté fuera de discusión para el mercado, que a lo mejor te lo exige. Pero ahora el mercado... Claro, el mercado lo exige y la política dice no hay licencia Hasta social. ahora estamos atrás del mercado, porque el mercado exigió ahora un ajuste. Ahora, el mercado exigió ajuste y después vemos, no que te doy plata, el único que dio plata es el fondo. Después vemos, entre unos meses, entre unos trimestres vemos, estamos en esa transición, donde estamos viendo si se puede volver a acceder a los mercados y nos hemos alejado porque el riesgo país subió de 500 y pico a 700. Estamos tratando de volver... Se activaron y subieron fuerte los seguros contra el default, etcétera. Estamos tratando de volver a un punto donde sea posible volver a los mercados internacionales. Estamos lejos de eso. Por ahora los mercados internacionales dijeron, Argentina estamos saturados de bonos por situación de emergente, se agrega esto, la tasa de Estados Unidos. Broda dijo, se hartaron de la Argentina. ¿Usted comparte eso? Sí, se hartaron de la Argentina en parte por culpa nuestra, y en parte por un cambio de opiniones de ellos, en general por la situación de fortalecimiento del dólar en el mundo es más riesgoso, se agregan cuestiones coyunturales como la de Turquía, todo nos pega, o sea, no es solo error del gobierno, error de visión o de diagnóstico, es también una situación compleja. Entonces, o sea, a la impericia doméstica se le agrega un contexto muy desfavorable y poca fortuna, sí, digamos. Hay impericia en cómo se manejó el programa económico. Y también hubo una sobreestimación de la capacidad de endeudarse de la Argentina. Es decir, esa sobreestimación estuvo ligada a la percepción en ese momento de que había plata. Bueno, si hay plata, seguimos con este gradualismo muy tenue y hacemos la reparación histórica, que en realidad nadie la pedía, porque así salía el blanqueo. Y entonces tuvo una cosa así y fue de a poquito, de a poquito. Eso se estrelló, no se puede más eso. Y más allá de los errores del gobierno es una realidad, porque a veces es como un partido de fútbol, alguien puede hacer un plan de equipo, hacemos así, hacemos algo, a 2 minutos te hacen un gol y te cambia el plan. No podemos tampoco, yo diría, no poner todo el acento en los errores de planificación, porque la realidad siempre es compleja. El tema es que cuando hay errores, ¿cómo los rectificás? Ese es el gran mérito de alguien que está a cargo.
El gobierno actuó rápido con la crisis, con el tema del fondo. Podía parecer que era suficiente y no es suficiente. Hoy no es suficiente la ayuda del fondo. Entonces hay que seguir. Es como, viste, cuando decís un reemplazo de fútbol, decís, bueno, ahora cambio el otro. La pregunta, Gabriel, y ya voy con Marcelo, pero si la Argentina tiene una crisis de confianza y de credibilidad, ¿no? Porque los mercados no le creen. No le creen, tienen miedo. Dan sobradas muestras de que quieren ir en el rumbo, que el rumbo más o menos es el correcto, pero le están diciendo, a este ritmo no llegas igual. Por eso, digamos, por los factores que vos quieras. La pregunta es, ¿hay una dinámica entonces del equipo económico que está desgastado y que habría que cambiar por parte del presidente? Porque el presidente en un momento cambió el ministro de Economía, digamos. Yo no creo. Un poco menos. Ojo, el tema es, yo diría otro énfasis, que es decir, el mundo, digamos, de los inversores internacionales tiene temor. Vos podés hacer tu rumbo correcto, lo que vos quieras. Tenemos miedo, ya sea por la política, por la situación internacional, por los errores, que las cosas no mejoren. Entonces, vos seguís laburando, hacé todo para que mejoren y vamos viendo cómo viene la mano. Y yo no creo que sea cuestión de cambiar el equipo económico, porque creo que incluso ahora con la llegada de Caputo, entre Caputo, que está haciendo un trabajo financiero en toda la línea, con el Banco Central y demás, y Duhovne, que está enfatizando en el ajuste fiscal, cómo se va a hacer, yo creo que está bastante alineada la cosa. No hay un problema de equipo, hay mucha mejor coordinación ahora que antes, y mucho más realismo, mucho más calle, se puede decir, en este caso calle es mercado, como para liderar la cosa. Lo que pasa es que esto puede llevar tiempo en un momento recesivo complejo. Entonces, donde lo peor no llegó. No se sabe si llegó o no, depende en qué aspecto. Uno esperaría, a lo mejor en lo financiero en una de esas llegó, es lo peor, pero en lo económico todavía faltan algunos meses, nadie sabe muy bien eso. Pero riesgos hay, riesgos de que la cosa empeore hay, y también puede ser que persistiendo la cosa finalmente se levante y de a poco vaya bien, a fin de año la cosecha de trigo, a lo mejor las tasas enteras empiezan a bajar un poco y el año que viene está mejor que ahora. Marcelo, mucho se habla de la falta de dólares de la Argentina y en ese contexto había una balanza de pago absolutamente negativa. 10.000 millones de dólares iban por turismo, es decir, la diferencia entre lo que gastábamos los argentinos en el exterior y lo que gastaban los extranjeros acá. La balanza comercial tuvo un déficit enorme de más de 8.000 millones de dólares, de los cuales la mayoría lo justificaba el déficit con Brasil casi. Y teníamos un pasivo financiero, digamos, también. La pregunta es, ¿eso con el tipo de cambio a 30, 31 y no a 20, cambia sustancialmente o no tanto? El saldo cambia. La Argentina tiene en la balanza comercial en el primer semestre del año un déficit de más de 5.000 millones de este año. Si seguíamos con esa dinámica íbamos a tener este año un déficit comercial, solo el comercial, no toda la cuenta corriente, solo el comercial, que iba a ser mayor que el del año anterior. Con el nuevo tipo de cambio, obviamente las importaciones se ponen más caras y para las exportaciones hay una mejor ecuación para el exportador cuando cobra en pesos. Por tanto, eso va a cambiar, probablemente, es más, en los últimos meses de este año ya no tengamos déficit en los meses finales, noviembre, diciembre, y la balanza comercial este año va a dar un número menos deficitario que el año pasado. Vas a tener un déficit todavía porque acumulás el grande del primer semestre. Ahora, allí hay una caída importante de las importaciones prevista por el tipo de cambio y por la recesión, porque en realidad la Argentina importa básicamente lo que necesita para producir. Insumos para la producción. Insumos, bienes de capital, claro, bienes intermedios, bienes de capital, incluso energía para la producción. Bueno, la retracción de las importaciones tiene que ver con el tipo de cambio y con una menor demanda como consecuencia de que la actividad económica en el segundo semestre va a ser mucho menos generosa. Lo que creo que hay que pensar es que hacia adelante esa ecuación comercial, el saldo comercial debe modificarse a favor de la Argentina por un incremento de las exportaciones y no tanto por una caída de las importaciones. Y ahí hay que pensar no solamente en una mejora de la ecuación para el exportador por tipo de cambio, sino en la competitividad sistémica, en mejorar la tasa de inversión, en mejorar la calidad de la oferta argentina para competir internacionalmente con atributos, en mejorar el financiamiento para el exportador, en abrir mejores y nuevos mercados y en ordenar el entorno macroeconómico que obviamente, por más que te dé un mejor tipo de cambio, si es muy ruidoso y poco predecible, no alienta negocios de largo plazo. La sensación es que ninguna de las variables claves de la economía hoy tienen orden, digamos. Ni el tipo de cambio, ni la tasa de interés, ni la inflación. Yo te diría, así todo, quizás para poner un poco de optimismo, la situación está mejor desde el punto de vista
estructural para empezar una buena política económica. Hoy que hace 3 meses. Que hace 3 meses, que hace 6, que hace 8, que hace 1 año. Porque tenés la parte fiscal, un ajuste que yo creo que se va a lograr el acuerdo con los gobernadores, que ya es más interesante. Incluso este año es fuerte, bastante fuerte. Y yo te diría que eso hace más viable la Argentina, porque en el fondo hace que necesitemos tomar menos deuda, ¿sí? Que no podemos estar tomando deuda alegremente. Y ya vimos lo que pasa cuando tomamos deuda alegremente, por más que parezca, no, tenemos baja deuda, no, pará. Primero que empieza a subir. En cualquier momento el mercado te lo factura. Claro. Entonces, y segundo, que la cuenta de capitales de intereses va subiendo. Claro, entonces ese tema ya está mejor asumido a los palazos, pero está mejor asumido. El tipo de cambio real a 30, media 20, a 18, es un tipo de cambio real más alto que implica un salario más bajo, pero que es necesario para la Argentina y se está asumiendo como tal. Es un buen avance. Y en ese sentido, si bien todavía estamos lejos de poder bajar la inflación y ya pasó un nivel, el tema de la meta inflacionaria diría pasó a un segundo nivel en este momento, porque hay que lidiar con el tema cambiario. Por otra parte, bueno, el tema de ir deshaciendo las LEVAC también te ayuda a que el tema de la tasa de interés no sea tan amenazante. Sigue siendo amenazante, pero baja su nivel de amenaza. Entonces, yo diría, es probable que pasado todos estos meses tan complicados y si efectivamente Argentina logra lo que se llama un rollover, aunque sea parcial de las deudas, pero que no implique, vamos a poner así, que el miedo hacia Argentina crezca y crezca, sino que se modere, bueno, sea este gobierno o otro que gane, digamos, gane el peronismo, llamémosle racional, el tema puede estar mejor. Y entre paréntesis, el hecho de los cuadernos que afecta a la economía negativamente en estos meses por todo el problema del que no se sabe qué pasa con las empresas, algunos bancos, etcétera, es muy probable que le dé un techo, me meto en análisis político, pero es un techo a Cristina que aleje las probabilidades de un populismo kirchnerista que gane las elecciones. Entonces pareciera que se va a dirimir entre Cambiemos, Macri y un peronismo no kirchnerista. Y eso también es bueno para la Argentina de mediano plazo, porque no implicaría un cambio de la regla de juego, implicaría algunos matices, pero eso es bueno para darle cierta tranquilidad al inversor de cómo va a ser el desempeño de la economía argentina. Marcelo, a propósito de ello, ¿entendés que se puede arreglar con los bancos el financiamiento para el programa de público-privado de obra pública que el gobierno utilizó como salvoconducto ante la falta y escasez de recursos propios? O que en su defecto el gobierno va a tener que ir a buscar socios afuera y ser garante él para que esas empresas le puedan prestar plata, porque aparecen muchas incluso en los cuadernos, y eso no es moco de pavo, digamos, diríamos en el campo, ¿me equivoco? Es cierto que en la Argentina hay pocas empresas, por lo tanto que algunas queden involucradas en estas discusiones vinculadas con la transparencia y delitos es un problema, porque no hay reemplazo. En la Argentina hay pocas empresas relevantes, hay pocas empresas internacionales. No hay muchas empresas que pueden ir a pedir financiamiento en el mundo, empresas locales, digo. Por eso, desde que asumió el gobierno del presidente Macri, salió a pedir inversión extranjera, porque en la Argentina, como tiene una tasa de ahorro institucionalizada muy baja, como tiene un mercado de capitales raquítico, muy pequeño, digamos, casi inexistente, un sistema financiero con una profundidad mínima, entonces tiene pocas empresas relevantes. Pensemos lo siguiente, la Argentina, 30 empresas explica la mitad de todas las exportaciones. La Argentina 30 empresas explican la mitad de todo lo que la Argentina exporta. Hay muy poquitas que exportan mucho y muchísimas que exportan muy poco. Por lo tanto, hay muy pocas empresas que pueden salir a financiarse en el exterior. La Argentina tiene poquísimas multinacionales. Si nosotros miramos las 100 principales multinacionales latinoamericanas, multinacionales nacidas en nuestros países de la región, solo 7 de esas 100 son argentinas. 35 son brasileñas, mexicanas son 25, chilenas son casi 20, Argentina 7. O sea, la Argentina tiene pocas empresas y pocas empresas de envergadura y relevancia. De modo que estén algunas afectadas por esto que estamos discutiendo en estos días, no es un tema menor, porque afecta a los actores económicos. Por eso hemos visto que hay algunos que están diciendo, separemos la responsabilidad de las personas que han estado a cargo de las empresas, de la responsabilidad de las empresas, para no sacar a esas empresas de, por ejemplo, la inversión en infraestructura pública. ¿Y eso se puede hacer o no? Bueno, no sé, es un tema legal que hay que evaluar. Porque la mayoría está planteando, bueno, porque si la empresa que asumió que hizo negocios
y tuvo rentabilidad y maximizó beneficios durante mucho tiempo a partir de una práctica ilegal. Y la verdad que si uno mantiene a ese contratista haciendo la obra, o en su defecto le da una nueva obra, rollo con el subte en la Ciudad de Buenos Aires, también puede pensarse, bueno, pero al fin y al cabo, dale que va. Es un incentivo a que el empresario haga esto, total, después es un gerente el que inyectan, no a la empresa. Y la empresa está hecha por personas, digamos. Ferreira es electroingeniería, Rollo es Rollo, Benito Rollo es hijo, por más que renunció el viernes. ¿O me equivoco? No te equivocás, pero esto, Paulino... Paolo Rocca es Techín. Esto explica la necesidad que tiene la Argentina de la inversión extranjera, que es una necesidad mayor que la que tienen muchos países de la región. Brasil mencionábamos recién. Brasil es un país de multinacionales. Incluso muchas empresas brasileñas han quedado afectadas por los propios procesos judiciales como el Lavallato. Pero hay otras empresas brasileñas que aparecen y ocupan el lugar, cosa que es difícil en la Argentina. Por eso la Argentina necesita tanta inversión extranjera directa, que creció el año pasado sustancialmente, pero que todavía es más baja que el promedio de la región. Bueno, de hecho el año pasado le prestaron a la Argentina a 100 años. ¿Alguien le dio plata a 100 años también? Hubo una sobreestimación del país por parte de algún sector del mercado, ¿no? Sí. Aparte, Argentina fue el país en un momento que más deuda tomaba de los emergentes en relación a su PBI. Y por eso hubo saturación de los bonos argentinos también. Y eso explica también el repliegue de estas últimas meses. En un momento cuando aparece algo tan lejano a nosotros como Turquía, algunos fondos que de pronto ven... se asustan muchísimo por lo que pasa en Turquía, salen a vender a Argentina porque necesitan bajar el riesgo de toda su cartera. Entonces, aunque Argentina no tenga nada que ver en el sentido concreto, aparte, por ejemplo, el presidente de Turquía está peleado con Trump, nosotros nada que ver, no hay tantas similitudes, pero estamos dentro del round del grupo de los vulnerables, vendamos a Argentina. Pero porque, bueno, ¿eso es pensable entonces que presione sobre el tipo de cambio y que la presión no cese? Bueno, justamente también algo interesante que logró el Banco Central es esa flexibilidad que también veníamos reclamando algunos economistas, de que se puedan usar las reservas, no para cualquier cosa, ni para tirarlas, pero para poder intervenir en el mercado, porque si vas a incluso desarmar un poco el EVAC y finalmente hay 1.000 millones de dólares que quieren sí o sí convertirse en dólares, tampoco vas a dejar que la devaluación sea cualquier cosa y hagas un ruido enorme en el mercado por no poner 1.000 millones cuando tenés 55, 57. Entonces, es como que en este momento hay distintas herramientas, esa suba de encajes, que también es importante. Bueno, y otras, lo que hizo el jueves el Banco Central. Claro, y que van a seguir seguramente con subas de encajes, a pesar que afecta a los bancos, ¿no? Y con venta de dólares. Todo tiene que ser de una manera con mucho arte, con mucha sabiduría, porque si se te va la mano en vender reservas va a haber problemas. Bueno, pero si reconoce que estamos en medio de una especie de es una tormenta equilibrio, importante, es una ¿no? tormenta equilibrista y es todo muy sensible. Es una tormenta importante y vos podés tener bien el rumbo, vas con el barco, bien agarra una tormenta importante y te pone a prueba tu capacidad. Se convierte en tornado, lo tira al demonio. Te pone a prueba tu capacidad. Sí, yo diría que estamos en un sentido, parafraseando algunas cosas, uno decía, bueno, los argentinos se está ahogando en un vaso de agua, no es un vaso de agua. Tampoco estás nadando en el medio del océano. Quizás es una pileta grande. Si vos sabés nadar, no te ahogás. Si no sabés nadar, te ahogás en una pileta. Entonces tenés que tener capacidad de administrar este lío por muchos meses. Entonces, bueno, eso se está poniendo en juego, ¿no? Gabriel, muchas gracias, como siempre, por este ratito. Lo último, Marcelo. ¿Hoy es más fácil exportar o no? Porque el gobierno ha hecho el simple exporta, qué sé yo, ha puesto mucho de comunicación en decir hay que exportar, hay que salir al mundo. Ha vuelto, está claro que hay un viraje en la política exterior. Algunos le endilgan que eso se hizo en un tiempo inadecuado porque el mundo se modificó, cambió, porque el mundo de la globalización ya no es tal, afloran los nacionalismos o la política de Trump, más muros hacia adentro, etc. En cualquiera de los casos, eso de salir al mundo y poner productos argentinos en el mundo, ¿tiene una correlación con un Estado que facilita la exportación y el desembarco de nuevos jugadores en el exterior o no? Bueno, comparando con hace 2 o 3 años, sí, claramente. Hoy tenés tipo de cambio unificado, hoy no tenés retenciones para la mayoría de los productos. Hay algunos instrumentos como la exporta simple, se está trabajando en una ventanilla única para que los trámites sean electrónicos y centralizados. Hoy es más fácil. Ahora, todavía queda mucho por hacer, empezando por el ordenamiento macroeconómico, y a donde no es más fácil es en el resto del mundo.
uno puede ordenar la casa, pero el mundo está un poco más complicado. Es más hostil, ¿ok? Con todo, yo tampoco creo que el mundo esté hacia un proteccionismo como una nueva ideología contra la globalización. A mí me parece que en eso se está simplificando bastante. La verdad es que el comercio internacional en todo el planeta el año pasado creció casi 5% y este año va a crecer 4%. Hay escarceos, hay ruidos, se está generando un nuevo orden internacional, hay negociaciones entre los más pesados, pero todavía no estamos yendo a un proteccionismo que nos cierre mercados. Este año se firmó un gran acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Japón. Estados Unidos ha anunciado con la Unión Europea que quieren empezar a negociar para reducir aranceles. Yo digo, hay oportunidades, hay que buscarlas y saber trabajarlas. Gracias. Placer. Gracias. Claro, gracias. Verdadero gusto. Bueno, ¿me contás lo de Neira? Sí, a ver, ¿qué dijo Neira? Habló de que los pagos se los exigía Roberto Barata. Él dice que en general todo esto ocurrió en el año 2010. O sea, habla de la época de Néstor Kirchner. Habla de que... Perdón, Néstor Kirchner viviendo, pero Cristina presidenta. Sí, 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 Ah, obviamente. No. Él dijo que estuvo 3 o 4 veces con Roberto Barata, que el dinero se lo entregaban en las oficinas de electroingeniería. Había 2 oficinas en el hall. Iba a entregárselo, que él no sabía cuánto dinero había en las carpetas, pero sí eran carpetas grandes que estaban encintadas y que no sabe cuánta cantidad, pero que calcula que entre 20 y 25 fajos de dinero entraban en cada una de las carpetas. Y habla de un momento, dice, una sola vez Ferreira me dio un bolso, que era un bolso tipo mochila, que se lo tenía que entregar. Él dice, no había pesos. A él no le gustaba tener dólares, no había dólares, perdón, a él eran pesos, porque a él no le gustaba tener pesos, y ahí es cuando yo digo que él dice lo mismo que había dicho Ferreira ante el juez, que él no tenía la cultura del dólar, que tenía la cultura del peso, pero sí habla de una reunión que una vez tuvo que ir a la casa de Julio De Vido, un departamento de Avenida del Libertador, donde tenía que entregar una valija. Ferreira le tenía que entregar una valija para llevar a la Quinta de Olivos, y que en esa valija había un palo en euros. Esto es lo que dice Neira. Esto es lo que dice Neira. Los fiscales y el juez Bonadío. Sí. Impresionante, Lourdes, un enorme anticipo. O sea, Neira, el gerente de electroingeniería, cuenta que llevan 1 millón de euros desde la casa de Vido hacia la Quinta de Olivos. Después, bueno... ¿Lo circunscribe para la campaña? No, dice que eran fondos ilegales para obras energéticas. Él menciona esto, no habla en ningún momento de... ¿Lourdes y de Clarence? De Clarence todavía no se conoce, lo mismo que de José López. ¿Y por qué esto no ha trascendido todavía? Porque el juez Claudio Bonadío debe homologar el acuerdo. Por lo tanto, hasta ahora ha sido un diálogo que han mantenido cada uno de ellos con el fiscal Stornelli, y hasta tanto el juez Claudio Bonadío no homologue, va a ser muy difícil tener esta información. Pero sí se puede decir que esto va a traer mucho ruido una vez que el juez decida, si es que decide, homologar en el día de mañana o en esta semana las dos. Mañana va José López a ampliar la... En principio, mañana tiene que ir José López. No se sabe si va a ir López a tribunales o si el juez Claudio Bonadío se va a trasladar hacia el lugar donde está José López, porque pasó un muy mal fin de semana, estuvo sedado. Recordemos que está siendo custodiado por los Lobos, un equipo que le pusieron especial, y que justamente estuvo muy mal, estaba muy atemorizado. Se acogió al programa de protección de testigos. Respecto a Clarence, de todas maneras, hay un dato que Nacho contó al pasar el viernes, que hoy publica en el diario Clarín, y realmente es muy relevante. O sea, Clarence, que es el financista que supuestamente ayudó a crear la estructura desde lo legal para que lo negro se convierta en blanco, para lo que venía por fuera del sistema pueda ser introducido en el sistema. Ernesto Clarence viajó al Uruguay más de 160 veces. Sí, 164 veces, 91 veces fueron viajes breves
Y mirá este detalle, viste que él tenía una empresa de taxis aéreos Sí. que gerenciaba, entre paréntesis, helicópteros y naves y aeronaves de empresarios. Uno de ellos un importante banquero que está metido en todos los líos. En esos viajes no hizo ninguno o hizo muy pocos con su flota aérea. Casi todos lo hizo con barcos, Paulino. Salía desde el puerto de San Fernando, vaya uno a saber quién lo controlaba, si le revisaban o no los bolsos. Casi nadie te diría, ¿no? Y llegaba a Carmelo. En Carmelo tenía una lujosa propiedad en la que pasaba 1 o 2 días y volvía enseguida. Hubo un día en el que fue y vino 3 veces en un espacio de 12 horas. En un día fue y vino 3 veces. Sí. Estaba arreglado con el cajero, ¿no? Un maestro. Olvídate. Un ¿El barco maestro. lleno? La vuelta le hizo en avión comercial. La declaración de Clarence impactó de lleno en los mercados porque finalmente se dice que hay bancos y la mesa de dinero de muchos bancos que estuvieron activamente participando de estas operaciones. Yo quiero, Lourdes, que te acerques, vení, porque yo sé que tenemos la pausa. Ya está un integrante del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires para hablar sobre la figura del arrepentido, que particularmente quiero hacer foco porque se ha dicho mucho respecto a la cuestión y es central comprender la magnitud y la dimensión de todo lo que estamos viviendo y atravesando. Pero yo quiero que pongamos en blanco sobre negro todo lo que hay judicialmente hablando en la causa denominada de los cuadernos que ya no importan, porque lo cierto es que por más que los originales no estén ni demás, ya esto quedó en un eslabón absolutamente minoritario. Bueno, pero igual Pauli, hay que decir, son 8 cuadernos para ver cómo empieza todo, porque yo fui haciendo un desglose de todo lo que hay hoy en la causa. Empezamos con 8 cuadernos, para hacerlo numérico. Hoy tenemos ya 30 cuerpos de 8 cuadernos, que era una investigación inicial que había presentado Diego Cabot en la justicia. Hoy tenemos 30 cuerpos, que son 6.000 fojas, Paulino. Recordemos que cada expediente tiene 200 fojas. 38 imputados, 14 detenidos, un liberado. Que es Larraburu. Sin arrepentirse. Larraburu, que era el secretario de Abal Medina, que dice que repartió la plata que le trajeron para la campaña que reconoce haber recibido Abal Medina, Larraburu, politólogo también, puesto por Abal Medina, etcétera, que él la distribuyó en los jefes de la cámpora. Se la dio a Larroque, se la dio a Otavis, etcétera. Está bien. Tenés 12 arrepentidos homologados por el juez Claudio Bonadío, esto es lo que decíamos que van a faltar, y un prófugo. Este es Oscar Tomás, el exdirector del ente binacional Yacyretá, al cual ahora el gobierno, y esto me puede ayudar Nacho Ortelli, el gobierno ofrece pagar para aquellos que puedan dar información sobre el paradero de esta persona. Sí, el último paradero conocido de Tomás es en la India. No sé por qué nadie lo está diciendo. Cuando estalló el escándalo estaba en la India. Después no se sabe qué pasó. Bueno, el gobierno dejó trascender que estaba en Paraguay, pero no está. No estaba. Ahora otros decían que estaba en la casa de su abogado en Mar del Plata. Estaba en un viaje espiritual en la India. Exacto. Bueno, muy espiritual. Su abogado sí dijo hoy, Tomás, que no se va a entregar porque no tiene de qué arrepentirse y que él va a esperar que se resuelva el pedido de exhibición de prisión, que lo debe resolver la Cámara hasta donde sea. Esta semana vamos a tener novedades porque la Cámara Federal tiene que resolver. Primero, las nulidades de Cristina Fernández de Kirchner, la recusación de Cristina Fernández de Kirchner contra el juez Claudio Bonadío, y también va a tener que resolver todas las excarcelaciones. Yo calculo que esto va a ser entre el miércoles y el día jueves. Bueno, ¿cuáles son los acuerdos que faltan homologar? López, José Ernesto Clarence, como lo veníamos diciendo. La próxima placa es, bueno, los arrepentidos homologados. Centeno, el que escribió los cuadernos. Obviamente. Que él dijo que los escribió por otra parte, por lo tanto, y que quemó en la parrilla de su casa esos mismos cuadernos que vio en original Diego Cabot. Claudio Uberti. Ángelo Calcaterra. Javier Sánchez Caballero, ex CEO de IEXA, estos dos integrantes de IEXA. Que declararon el mismo día. ¿Te acordás que se presentó Calcaterra y después Sánchez Caballero estuvo? Juan de Goicoechea, el titular de Isolux, una empresa española donde él reconoce que paga también sobornos. Primero dice, fueron pagos para la campaña y después dice, bueno, hablar de campaña era un eufemismo porque en realidad eran coimas. Carlos Wagner, expresidente de la Cámara de la Construcción. El que cambió la causa. Exactamente. Mejor describe todo lo que pasaba. Aldo Rollo, que termina reconociendo que pagó el 5% de todos los subsidios que le entregaban.
Armando que serían Lozón. 40 millones de dólares, según la cuenta que hicimos el viernes. Armando Lozón, que es el presidente de Albanesi Constructora. Que le hablaba también de pago de campaña. Correcto. Héctor Zabaleta, del Grupo Techín, que finalmente es el que hace que vaya a declarar el Betnasa. Que Betnasa dice no es arrepentido, pero sí se fue con el pago de una caución. Eso Claro. hay que Pero decirlo. Betnasa dice que él pone plata para destrabar la expropiación de Sidor en Venezuela. Sí. Sin Ahora, embargo, Uberti dice que a él le pagó en 2003, 2004, 2005 para la campaña. Seis veces dice que Betnasa le pagó. Estamos hablando de 2003 hasta el 2007. Ese es el periodo que Uberti menciona. Claudio Glassman, director de la Sociedad Latinoamericana de Inversiones, Jorge Neira, de quien hablábamos recién, y Juan Chedía, que es el dueño de la compañía, constructora muy relevante y que reemplazó al propio Wagner al frente de la Cámara de la Construcción. Y acá tenemos las ramificaciones que van a generar y están generando ya la activación de diferentes causas. Los cuadernos afectaron a distintas causas. GNL, estamos hablando de un desfalco de 15 millones de dólares, 15.000 millones de dólares en sobreprecio. Es la causa en la que se está haciendo nuevamente la pericia porque la Cámara había dictado falta de mérito para barata y para debido. Hidrovía, un subsidio de 112 millones y medio. 112 millones y medio, Después que es la tenés que Policita va a solicitar la indagatoria de Cristina Fernández, Vudú y los que firmaron el decreto. Aníbal Fernández y otros. En el subsidio de transporte público, obra pública son los dos grandes eslabones, pero después tenés los Sauce 27 palos, Otesur 30, Escanca 2, 2.400 millones, AISA 7.200 millones con retrasos y sobreprecios, de pesos en este caso, soterramiento del Sarmiento, 3.000 millones de dólares, acá entra IEXA, Odebrecht, etcétera. Sí. Todo el tema Odebrecht, que va a llegar la información desde Brasil, y Río Turbio, que tiene 26.000 millones de presupuesto y un desvío supuesto de 265 millones de dólares. De esta obra es de la que se supone pagaron muchas coimas, con el agravante de que la obra nunca se terminó de hacer y que los sobreprecios fueron muy abundantes, a tal punto que permitían este pago de 300.000 dólares cada 3 meses, más o menos. Sí. Según dijo el gerente de Isolux, Goicoechea. Exactamente. Y acá vamos a hablar de la expresidenta de la Nación, la que mañana la gente va a ir a pedir el desafuero de ella al Congreso de la Nación. Cristina, en el caso de ser procesada, esta va a ser su tercera causa por asociación ilícita como jefa de la banda de esta asociación ilícita. 6 causas con procesamiento. Hay la de Otesur. Esta semana... La Cámara debería confirmarlo o no. Yo te digo que esta semana va a haber novedades en Otesur y creo que van a confirmar el procesamiento de Cristina. Y 3 causas que tienen camino a juicio oral. Una es dólar futuro, otra es obra pública y otra es que ya está por ir a juicio oral y público los sauces cuando el juez Ercolini lo determine. Impecable, Lourdes. Bueno, Nacho, tenés un último momento y hablamos lamentablemente, murió Chicha Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo. Había tenido una ACV la semana pasada, estaba internada, lógicamente, y murió. Murió sin encontrar a su nieta. Una noticia muy, muy triste, Paulino. Impactante. Sí. Bueno, lo lamentamos mucho, naturalmente. Bueno, hagamos la pausa, ¿está bien? Y después charlamos con Odi Vélez, que ya está aquí con nosotros. SUTECBA, un sindicato que se ocupa también de la salud de sus afiliados activos y pasivos a través de su obra social OPSBA y nuestro sanatorio Julio Méndez, que atiende en forma mensual 57.000 consultas ambulatorias, 20.000 en guardia externa y 600 cirugías, incorporando nueva tecnología y recursos humanos de primer nivel. Amadeo Yenta, secretario general 2017-2021, Municipales de Capital.
Telecentro te trae el mejor combo, Wi-Fi Zone con miles de puntos de conexión y 30 megas Wi-Fi para tu casa. Además, telefonía fija con 2500 minutos libres. Y como si fuera poco, más de 60 canales HD. ¿Querés más? Convertimos todas las teles en Smart con acceso directo para ver Netflix, YouTube y Telecentro Play. Ahora podés mirar los deportes, series y películas, como, cuando y donde quieras. Todo por solo 1.356 pesos final por mes. Telecentro te conecta todo. En Todo Porcelanatos te ayudamos a elegir lo que estás buscando, porque sabemos que vendemos pisos que son para siempre. Todoporcelanatos.com.ar. San Francisco está muy lindo, viene creciendo. Tenemos el parque industrial más grande de la provincia de Córdoba con 268 hectáreas. Estamos armando una nueva sede que va a ser fundamental para ese parque industrial para que tengan lugar donde puedan venir y desarrollarse. Comenzamos cuando comenzó esta gestión, cuando estaba el doctor Martín Yayora como intendente. Esto es la continuidad de ese trabajo. En Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida. Especialistas en melamina, nos especializamos en placares y muebles de cocina. Regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles. Quaistone. Mesadas y mobiliario de piedra sintética. Quaistone. Vos ya sabés que Telecentro te ofrece el servicio que más te conviene. 30 megas de internet para navegar en tu casa sin parar. Más de 100 canales digitales con la mejor programación en HD y en telefonía fija 2.500 minutos libres. Todo esto lo pueden obtener llamando al 6380-0000 o bien ingresando en telecentro.com.ar. Y además, acordate que tenés Telecentro Play, la nueva posibilidad de ver un programa en vivo y rebobinar cuando quiera, disfrutar las últimas 24 horas de televisión, ver series, películas y mucho más. Porque vos sabés que Telecentro te conecta a todo. Impecable, Pavo, quédate que vamos a hacer el cierre. Gracias por este ratito. Lo voy a hacer volver, por supuesto. Le pido 1000 disculpas, pero se extendió todo. No hay problema. Además entenderá que me pasó algo insólito, digamos, que es una infección en una muela con perno y corona, digamos. Con lo cual, la verdad... Perdón. Pero 2 o 3 cosas sí quiero preguntar. Lo primero, ¿qué significa ser arrepentido en términos estrictamente jurídicos? Bueno, en lo que tiene que ver con la persona que se arrepiente, le cabe la pena de un delito en grado de tentativa, ¿sí? Entonces, la pena se reduce de 1/3 de la máxima a la mitad de la mínima. En la mayoría de los casos podría ser excarcelable, aun cuando fueran condenados por cohecho activo, ¿sí? Que en gran medida la estrategia de todos los empresarios es ser víctimas de una extorsión y no ser copartícipes, justamente autores de un cohecho activo. O sea que todo el mundo está hablando hoy para intentar tener un beneficio a futuro, de eso no hay duda. Sí, eso es lógico. No los exculpan ni tampoco los sobresee, van a terminar todos procesados y van a estar sentaditos en el banquillo de los acusados en el juicio, ¿o me equivoco? Sí, pero lo que sucede es que en la mayoría de los casos van a poder evitar ser condenados de manera efectiva, ¿sí? O sea, lo que van a evitar es la prisión. De manera efectiva. Exacto. Dormir en un penal, atravesar un penal. Les pido silencio, por favor, un segundo. Dormir en un penal, hacer las cosas que hace alguien que está preso, digamos. Claro, todo eso lo van a evitar. O, por lógica, deberían evitarlo. Para esto, lo que sí tienen que hacer es, tienen la obligación de decir verdad, pasan a tener las mismas obligaciones que tendría un testigo. Claro. ¿Sí? Si alguien no dice la verdad, eso agrava después, al final del día, en lugar de morigerar, sería un agravante al momento de la condena. Pierden los beneficios, ¿sí?, que tiene justamente por haber hecho el acuerdo, y además le podría caber otra condena de 4 a 10 años de prisión. Adicional a la causa que lo tiene como imputado. Es justamente el equivalente al falso testimonio, pero en una figura agravada porque es el falso testimonio del arrepentido. O sea, cuando Bennaza dice, aunque no está en calidad de arrepentido, como contaba Lourdes, que en realidad él pagó solamente por un motivo en particular, pero después aparece otro, como Uberti, que dice, no, en realidad él me hizo muchos pagos. Va a haber un careo.
Si el juez resuelve que miente tal o cual, o miente Oberti o miente Betnaza, alguno de los dos la va a pasar mal. Sí, lo que pasa es que justamente el que es imputado no tiene obligación de decir verdad, el que es arrepentido sí. Uberti. Exacto. Hablamos de la situación judicial y demás. En la próxima, lo invito pronto. Puede ser. Dale. Disculpa. Pero problema. no ha sido una noche fácil. Bueno, nos vamos. ¿Qué cumple para cuánto? Si yo te digo, irari, 30 Madonna. años cumple esa canción, 30 años. 30 años cumple. 30 años ¿En serio? la canción, no la que la cantaba, que era la Divina Yuya, que nos cautivó. La segunda canción infantil más importante de Globo. Yo ya tiene Y un del poquito país. más de años, ¿no? No, por Ciertamente. supuesto, pero sigue siendo una piba. Bueno, nos vemos, Nachito. Nos vemos, Lourdes, si Dios quiere. Chao, querido Cancelare. Chao, Gracias chao. a todos. Mañana el presidente tiene una reunión con la gente de Ciara por el tema de lo que ha hecho con la reducción en las exportaciones de valor agregado en el sector agropecuario. Mañana está la convocatoria frente al Congreso por el tema de los desafueros y la ley de extinción de dominios. Mañana va a haber novedades porque sigue el paro de docentes universitarios. Va a haber novedades en el PJ, mucha ebullición. Mañana hay una presentación contra el Fondo Sojero. Muchos temas de los cuales vamos a estar hablando y está muy complejo Río Tercero en Córdoba y está muy perturbador también todo lo que está sucediendo en Astilleros Río Santiago. Mañana, de hecho, en La Plata va a haber movilizaciones a tal efecto. Chao, nos reencontramos. Hasta mañana.